nosotros continuamos con el tema que traemos cada miércoles sobre el libro de los Hechos, o Hechos de los Apóstoles. Y ya estamos en el antepenúltimo mensaje, confiando en Dios ya 2 mensajes más y terminamos el libro de los Hechos. Nosotros desde el capítulo 21 comenzamos a ver cómo el apóstol Pablo llegó a Jerusalén a llevar una ofrenda, y luego veíamos nosotros que ahí el capítulo 21 tiene que hacer su defensa relatando su conversión hasta el capítulo 22, veíamos eso. Luego vimos que Pablo presenta una acusación en Jerusalén, luego es llevado a Cesarea y también es acusado allí nuevamente. Pero Pablo, veíamos hace 8 días, hace su defensa ante el gobernador Félix. Veíamos 3 puntos ahí, como Pablo es acusado ante el gobernador Félix. Pablo se defiende de las acusaciones ante Félix y veíamos que Pablo presenta el evangelio a Félix, pero este lo rechaza. Con Drusila, su mujer, habíamos quedado ahí. Luego, hoy vamos a ver, hermanos, 2 capítulos. Vamos a ir rápido. Capítulo 25 y capítulo 26, donde vamos a ver Pablo ante el gobernador Festo y el rey Agripa. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Hoy vamos a mirar 3 puntos entonces. Miraremos cómo Pablo elige el tribunal romano y no el judío. Luego miraremos cómo el gobernador Festo expone la causa de Pablo ante el rey Agripa, que está de visita, y luego vemos cómo Pablo nuevamente hace su defensa relatando su testimonio de conversión. Eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Recordemos que nosotros habíamos quedado como el gobernador Félix fue reemplazado por Festo, un nuevo gobernador. Y capítulo 24, versículo 24 al 27, ahí habíamos quedado, donde voy a leer. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Es el gobernador Félix. Dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Dice que esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Ahora note, pero al cabo de 2 años, es decir, esos 2 años es interesante para mi tema que voy a entrar ahora, porque dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Hemos dicho que Félix fue quitado por el César, por el emperador César. Bueno, por el emperador César no, bueno sí, César es el emperador, pero de los años 70, Nerón, por el emperador Nerón. Entonces dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, es decir, ahora viene Porcio Festo a ser el gobernador ahora de toda esta región. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Es decir, ahí habíamos quedado. Entonces vamos con el primer punto de la noche. Pablo elige el tribunal romano y no al judío. Capítulo 25, versículos del 1 al 12. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a leer, hermanos, porque vamos a ver que aquí se repite mucho de lo que ya hemos visto. Por eso hoy vamos a mirar 2 capítulos, porque realmente no quiero volver a reiterar lo que ya se había expuesto, que es lo que se repite mucho. Entonces por eso vamos rápido. Capítulo 25, versículos 1 al 4, en esa parte de que Pablo elige el tribunal romano y no al judío, vemos que después de 2 años, y quizás este va a ser el punto que más central para nosotros, es que después de 2 años los judíos siguen con su resentimiento intacto, y esto es impresionante. Y leo esos primeros versículos del capítulo Hechos 25, del 1 al 4, porque quiero hacer una aplicación de entrada en esta parte. Dice: llegando pues Festo a la provincia, es decir, el nuevo gobernador ahora, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días, es decir, él recibió, en este caso, su gobierno en Cesarea, pero ahora él sube a Jerusalén y allí se estuvo 3 días. Dice: y los principales sacerdotes, note, y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Han pasado 2 años.
Pero ahora, cuando está el nuevo gobernador, recuerde que Félix dijo, no, yo le dejo aquí y no hizo nada. Entonces dice que ellos ahora con el nuevo gobernador se presentan contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, es decir, que le diera una gracia, que le hiciese traer a Jerusalén. Por favor, danos una gracia especial y permite que Pablo venga a Jerusalén. Le rogaban, pero luego dice, preparando ellos una celada para matarlo en el camino. Es decir, el resentimiento, el odio que tenían contra Pablo era tan tremendo que ellos querían de alguna manera que lo trajera y ellos querían asesinarlo. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve, es decir, no les hizo caso. Y lo que se cree que no le hace caso es porque él ya sabía de que ellos lo querían matar. Recuerde que este hombre llamado Félix, el gobernador anterior, pues le había contado de la situación y por la cual dejaba preso ahí a Pablo. Ahora, la aplicación que quiero hacer de eso, hermanos, es que un creyente verdadero no guarda rencor por mucho tiempo. Muy importante, un creyente verdadero no puede guardar rencor por mucho tiempo. Puede ser que tengamos problemas, puede ser que nos acusen, puede ser que nos vituperen, que hablen mal de nosotros, que nos hagan un mal. Y un hermano dentro de la congregación, puede que eso pase. Y puede que nos enojemos, puede que tengamos cierto rencor, cierto resentimiento, pero por un tiempo, yo diría unos días. No puede pasar de meses. Yo creo que unos días o semanas, y para eso el Espíritu Santo, la palabra, están trabajando en nosotros para arreglarlo. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque veamos lo que dice Mateo 5, 21 al 26. O sea, ¿por qué traigo esta colación? Porque ¿cómo es posible que estos hombres, acusando a Pablo, y como no lo pudieron matar y todo, resentidos de que Pablo predicara el Evangelio, ahora él queda en Cesarea por 2 años, y ellos están en Jerusalén, pero tan pronto se dan cuenta el nuevo el gobernador, inmediatamente acuden, por favor tráiganlo? Es decir, el resentimiento, la rabia, el rencor contra Pablo está vivo, y supuestamente que ellos son judíos que tenían la ley. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 5, 21 al 26, a ver si esto cabe en un creyente. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, podemos llegar a enojarnos con un hermano. Dice que si se enoja contra su hermano, será culpable de juicio. Y miren el enojo donde lleva, y cualquiera que diga necio, es decir, ya el enojo lleva a hablar mal del hermano, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Es decir, lo que Jesús está diciendo aquí es que no puede ser que un creyente tenga una rabia contra un hermano, un resentimiento contra un hermano a tal punto que puede quedar expuesto al infierno. Yo creo que cuando dice que queda expuesto al infierno es porque realmente no es un hermano. Porque la idea es que un hermano lo arregle, porque Jesús dijo en el verso 23 ahora, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, lo normal era que en ese tiempo llevaran la ofrenda allá al altar, cualquier clase de ofrenda, un animal tal vez engordado, una paloma, para presentar por sus pecados, porque todavía Cristo no había muerto acá. Y entonces él dice, bueno, si traes tu ofrenda al altar, la tiene allí para presentarla como un sacrificio, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Esto es interesante, porque aquí dice que si cuando él va a presentar la ofrenda a Dios, él tenía que orar, pero ahí en ese momento se acuerda. No que él tiene algo contra el hermano, no, sino allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, en este caso contra mí. Es decir, yo me acuerdo, ay, verdad que fulano de tal está enojado conmigo, porque, o puede ser lo contrario, que yo esté enojado contra el hermano, pero aquí está diciendo, si allí cuando vas a entregar la ofrenda te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, tu hermano te hizo algo, hay un problema. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Note lo que dice Jesús, reconcíliate primero con tu hermano. Es decir, Dios no da tregua aquí. La idea es reconciliarse rápido. Reconcíliate primero con tu hermano, dice acá, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es decir, no te quedes sin presentar tu ofrenda. ¿Para
¿Para qué necesitaba presentar la ofrenda? Pues para poder ser absuelto de los pecados. Es decir, y si él no puede presentar la ofrenda porque tiene un problema con un hermano y no lo ha arreglado, entonces al no presentar la ofrenda tiene un problema de enemistad con Dios, porque él ha pecado. Entonces Dios le dice, vaya primero y arregle con tu hermano. Cuando arreglas con tu hermano y estás en paz con tu hermano, ahora sí presentas mi ofrenda y vas a estar en paz conmigo. Esa es la idea. El Señor por eso está diciendo, esto es tan importante. Y luego dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es decir, el Señor no da tregua aquí por eso digo días. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, entre tanto que puedes. No seas que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto digo que no saldrá de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Si Jesús lo vio de esa manera, ahora aplicándolo ahora a nosotros, la ofrenda que traemos al Señor es una ofrenda de adoración, de alabanza, es una ofrenda de oración a Él. Cuando nosotros venimos al culto, no podemos permitirnos tener roces con algún hermano. Otra vez, puede ser que lo haya, porque somos propensos a eso, pero si lo hay, esto hay que arreglarlo. No puede ser y no cabe en mi mente que hayan dos hermanos en un culto pretendiendo adorar a Dios, pretendiendo participar de la comunión, pretendiendo recibir la palabra de Dios cuando hay enemistad entre ellos. No, el Señor no lo acepta. No lo podemos aceptar. No se puede aceptar. Porque aquí claramente lo dice. Ahora, quien lo hace así, como fue el caso de los judíos contra Pablo, son personas que no son regenerados, no tienen un corazón regenerado. ¿Por qué? Porque Colosenses 3:12 me dice lo siguiente. Colosenses 3:12 y 13 me dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Una persona que ha sido escogida por Dios, una persona que ha sido regenerada, debe vestirse, mantener, y la palabra vestidos aquí es algo permanente, continuamente deben estar vestidos como escogidos de Dios. Y si quieres saber cómo es, aquí lo dice cómo. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero ¿cómo más? Soportándoos unos a otros. Y note, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Si dentro de la congregación un hermano tiene queja contra otro, y como el otro es un hermano, lo único que le queda es perdonar. Eso es vestirse como escogido de Dios. Y luego dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuándo es que una persona, o digámoslo mejor de esta manera, por qué el inconverso no puede perdonar? Porque él no ha experimentado el perdón de Dios en Cristo Jesús. Un impío, ¿por qué los fariseos, por qué el concilio judío nunca pudo perdonar a Pablo? Porque son inconversos, porque no habían sido regenerados, porque no habían recibido el perdón de Jesús. Pero si los creyentes hemos recibido el perdón de Jesús, y entonces yo sigo siendo perdonado, porque cada vez ofendo a mi Señor, cometo pecado y tengo que decirle, perdóname Señor, dice, de la manera que Él me perdonó a mí, así yo también debo perdonar a mi hermano. Así que yo no entiendo y no lo voy a entender y me voy a morir sin entender que haya rivalidad entre dos hermanos. Es cierto, la puede haber por un momento, pero ellos deben reconciliarse, ellos deben hacer la paz, porque el Señor de la paz está en sus corazones, a no ser que no esté en los corazones. Así que yo quería resaltar esto, hermanos, porque es muy importante esta parte. Tiene que ser un fariseo, tiene que ser un judío sin regeneración para no perdonar, así como no lo hicieron con Pablo. Bueno, ahora sí voy más rápido, pero es que ese es el mensaje central de hoy. Ahora, volviendo otra vez a Hechos capítulo 25, versículos 5 al 8, vemos que los judíos ahora van a Cesarea nuevamente y presentan las mismas acusaciones contra Pablo que no pueden probar. Ya lo habíamos visto, así que leamos del 5 al 8. Dice que los que de vosotros puedan, digo, está hablando aquí obviamente el gobernador Festo ya. Entonces como ellos se quejan, entonces dice, bueno, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, es decir, en Pablo, pues acúsenle, es decir, a Cesarea. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 días, ellos tuvieron que esperar 8 días más. Venido a Cesarea,
Es decir, él va a Cesarea con los que ellos quisieron ir a acusar a Pablo. Dice que al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Es decir, un grupo de judíos de Jerusalén se vinieron con Festo para Cesarea a acusar a Pablo. Versículo 7, cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Miren lo que dice aquí Lucas, muchas y graves acusaciones, pero note esto, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, que dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Así que no lo pudieron probar. Luego vemos los versículos 9 al 12, donde vemos que el gobernador Festo le sugiere a Pablo ir a Jerusalén para ser juzgado allá, pero él prefiere ser juzgado delante del emperador César Augusto. Versículo 9 al 12, estamos en Hechos capítulo 25. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, siempre ha sido así, es decir, Festo quería estar bien, como era el gobernador de toda esta región, quería estar bien con todos los judíos. Entonces dice, como él quería congraciarse con ellos, sabiendo ya, porque ya Félix le había dicho que él era un ciudadano romano, Pablo, sabiendo pues, entonces, sin embargo respondió a Pablo y le dijo, a ver, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Si quieren, Pablito, vamos a Jerusalén, yo voy con usted y delante de mí, pues en el concilio, esperemos que los judíos y allá es juzgado. Verso 10, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy. Esta expresión es importante porque cuando él dice, ante el tribunal de César estoy, es porque él ya se había considerado ciudadano romano, y eso quiere decir que solamente, no los judíos ahora, sino los romanos debían juzgarlo porque él es ciudadano romano. Por eso él dice, a ver, Festo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, pues no rehúso morir. Pablo es muy sincero en eso. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Verso 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, es decir, fue y habló con el consejo que él tenía allí, respondió y dice a Pablo, ¿a César has apelado? A César irás. ¿Yo? Y esto es interesante. Déjeme, yo le leo aquí a Steinmaker, que él nos dice algo un poquito largo, pero yo quiero mostrarle algo del por qué Pablo apeló a César. Y él dice lo siguiente. Dice, y el favor que los judíos pedían era que Pablo fuese juzgado en Jerusalén. Allí podrían acusarle de profanar el templo, declararlo culpable y ejecutarlo. Los romanos no podrían intervenir y la ciudadanía romana de Pablo no le serviría para nada si él va a Jerusalén. Es lo que le está diciendo acá. Por eso Pablo consideró sus opciones y temió que, primero, temió que Festo pudiera usar los miembros del Sanedrín como su concilio, con lo que el procedimiento perdería objetividad. 2. El gobernador quería congraciarse con los judíos y por lo tanto podría hacer parciales sus juicios. Y 3. Si Festo lo declaraba inocente y lo dejaba libre, no podría disfrutar de la protección del ejercicio romano y así su vida correría peligro en las calles de Jerusalén y en los caminos de Judea. Y 4. Los judíos podrían planear asesinarlo en el camino o desde Jerusalén. Camino hacia Jerusalén o desde Jerusalén. Entonces esas son las consideraciones que muestra Steinmaker. Pero también Steinmaker dice la razón por la cual él apela mejor a César, y él da aquí por lo menos 3 razones. Él dice, bueno, con la breve declaración apelo al César, Pablo releva a Festo de su relación judicial con él. Tanto en latín como en griego la afirmación apelo a César consiste de 2 palabras, no las puedo mencionar, no sé latín ni griego, pero el verbo griego en la mitad significa acudo al César en mi favor. Lo que Pablo está diciendo es, apelo a César, está diciendo es, acudo a César en mi favor. En vez de ir a Jerusalén a ser juzgado, yo acudo a César para que me proteja. Entonces, al mismo tiempo, Pablo pone al gobernador en la posición indeseable de tener que justificar el envío de Pablo a Nerón sin ningún cargo específico, como lo vamos a ver más adelante.
Nerón y sus ayudantes no verían muy bien a un gobernador que mostraba incompetencia en juzgar asuntos de menor importancia. Entonces Pablo apeló al César por 3 razones, dice Kistimeker. Primero, la apelación le salvó la vida. Claro, como habíamos dicho, a él le estaban esperando para matarlo. Segundo, podría ir a Roma, como Jesús se lo había anticipado. Habíamos dicho que Dios le dijo necesario que vayas, predique en Roma. Y tercero, en Roma podría predicar el evangelio a los del gobierno de Nerón, como lo vemos en Filipenses 1:13, dice que él estaba custodiado por unos soldados y él allí le predicó el evangelio, y quizás el cristianismo pudiera recibir un reconocimiento oficial. Ahora, lo que creo, hermanos, es que así tenía que ser, es decir, Pablo tenía que ir a Roma, y esa es una de las razones por las cuales él apeló a César. No solamente cumplir su deseo de ir, como lo vamos a ver ahora en Romanos, sino también que era la voluntad de Dios. Romanos 1:13 y 15 leo lo siguiente. En Romanos 1:13 dice: pero no quiero, hermanos, el cual escribe a los romanos antes de ir, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Para qué? Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Verso 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy ahí a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sí ven que Pablo tenía ese deseo? Yo quiero ir pronto a anunciarle el evangelio a ustedes que están también en Roma. Entonces, no solamente era el deseo de Pablo de ir a Roma, sino que Dios le había dicho, Jesús se le apareció y le dijo: así también es necesario que vayas y prediques a Roma. Así que todo esto está, la voluntad de Dios está aquí. No es como algunos, yo escuchaba por ahí algunos predicadores que decían que no, que Pablo quiso ir a Jerusalén y que se fue en contra de la voluntad de Dios y que por eso le pasó todo esto. No, hermanos, no. Pablo va a Jerusalén a llevar una ofrenda. Malinterpretan ese versículo que hemos visto donde dice que así dice el Espíritu Santo, que no vaya a... No, habíamos aclarado que eso no es así, que tal vez esa profecía se habían equivocado, que lo mejor era que Dios sí quería que él fuera a Roma, y la manera como lo iba a llevar era precisamente que lo cogieran preso en Jerusalén, y todo lo que está pasando, lo que hemos visto, y de esa manera entonces va a ir a Roma sin tener que gastar nada, sin tener que ser enviado al mundo, sino que el mismo ahora gobernador, Festo en este caso, el capítulo 27 lo vamos a ver, él mismo tiene que enviarlo, y lo va a enviar a Roma con todos los gastos pagos. Así que él va a Roma porque esa fue la voluntad de Dios. Punto número 2, vamos a ver ahora cómo el gobernador Festo expone la causa de Pablo ante el rey Agripa, capítulo 25, desde el versículo 13 hasta el 27. Versículo 13 al 22 vemos que Festo le hace todo el recuento de las acusaciones al rey Agripa. Ahora vamos a ver cómo el rey Agripa llega. Bueno, habían emperadores, habían gobernadores, habían reyes, como hoy todavía algunos países tienen reyes, como el rey de España. Y los reyes venían en todo lo que se conoce como los Herodes. Y entonces aquí tenemos a Herodes Agripa, pero este no es Herodes Agripa I, que fue quien murió en Hechos capítulo 12, lo hemos visto, ahí murió comido de gusanos. No, ese es el papá. Este es Agripa II, entonces ese es el hijo. Dice el verso 13: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, es decir, vamos a saludar a Festo porque es el nuevo gobernador, queremos ir a saludarlo. Y como estuvieron allí muchos días, entonces Festo expuso al rey la causa de Pablo. Aprovechó que el rey estaba allí, que lo había visitado, y expuso la causa. Y él le dijo, diciendo, vean, un hombre, en este caso es Pablo, ¿no?, ha sido dejado preso por Félix, es decir, por el gobernador anterior, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiéndome condenación contra él. ¿Sí ve que se está relatando lo que ya sabemos? Por eso yo no me demoro mucho acá. 16. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a algunos a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Esta es ley romana. 17. Así que habiendo venido ellos junto acá, los hice venir sin ninguna dilación al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, es decir, a Pablo. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Fácilmente podemos pensar que Festo decía, debe ser un asesino, debe ser un revoltoso, qué sé yo, alguna situación por ahí cruel. Pero él dice, mira, cuando yo escuché las acusaciones, no,
ningún cargo presentaron de los que yo pensaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Y luego de lo que dice, y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Esa es la situación. La discusión es por eso, porque ellos dicen que Jesús murió, pero Pablo dice que resucitó. Esa es la pelea que ellos tienen, cuestión de ellos. ¿Ves? Verso 20, dice Festo otra vez: yo dudando en cuestión semejante, pues le pregunté si quería ir a Jerusalén y hallar del juzgado de estas cosas, es decir, Pablo. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, pues mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. ¿Y sabe cuándo será? Bueno, el 27 lo hace. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana lo oirás. Es un relato de una historia que está repitiendo lo que ya sabemos nosotros. Entonces ahora verso 23 al 27 vemos que el gobernador Festo pide a su consejo que le ayuden a qué escribir con respecto a Pablo. No tiene que escribirle, recuerda que si va a mandar al preso tiene que mandar una carta al motivo por el cual lo envía, pero Festo no tiene acusaciones concretas. Entonces le pide ayuda al consejo que está con él. ¿Qué hago? ¿Con qué palabras? ¿Qué escribo para el emperador Augusto César? En este caso es Nerón. Versículo 23 al 27 del capítulo 25. Dice: y al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. Hay quienes dicen que este Agripa segundo, muy parecido al papá. Cuando usted lee allá en Hechos 12, dice que Agripa salió con todo su ropaje y todo, y arengó, es decir, salió con la mejor ropa para hacer un discurso, y ahí fue comido de gusanos porque no le dio la gloria a Dios. Y este parece que sigue la misma. Dice que Agripa y Berenice salieron con mucha pompa, es decir, con los mejores vestidos que tenían. Ay, vamos a ver, porque ahí está el consejo, ahí está un poco gente, y ahí está Pablo. Dice: y entrando en la audiencia con los tribunos, habla de varios tribunos, no sabemos cuántos, ya vimos que un tribuno es el que tiene 1000 soldados a cargo. Dice que entró con los tribunos y principales hombres de la ciudad, es decir, toda la nata estaba ahí. Por mandato de Festo fue traído Pablo. Reunieron a todo el pueblo, el consejo, los más importantes, los consejos de la ciudad, el consejo de la ciudad, digámoslo, ahí lo reunieron. Y trajeron a Pablo, y ahí estaba de visita Agripa, el rey Agripa, y Berenice, su esposa, que ahorita hablamos de ellos dos. 24, entonces Festo dijo: rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros. El gobernador Festo se dirige a todos ellos. Él les dice: aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí vinieron hasta acá, dando voces que no debe vivir más. ¿Recuerdan que dijeron que era una plaga? Verso 25, pero yo, es decir, César, el gobernador Festo, pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a César, pues he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, es decir, al César, he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Es decir, ahora usted lo va a escuchar a él para ver si encontramos que escribir. 27, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Él no podía enviarlo así, tenía que enviar una nota. Ahora déjeme, antes de pasar al capítulo 26, al tercer punto, déjeme leerle unas notas de Kistemaker acá sobre Agripa y Berenice. Cuando yo veo estos matrimonios y leo esto, uno se aterra. Bueno, hoy día pasa algo parecido, pero bueno, es que mire lo que dice. Agripa demostró su lealtad a Roma visitando a Festo pocos días de su arribo a Cesarea. Ahora, hay quienes dicen, ahora no traigo eso, pero dicen que lo hizo fue porque él estaba en decadencia. Los Herodes estaban en decadencia, y este es uno de los últimos. Dice: desde una perspectiva moral, sin embargo, la presencia de su hermana Berenice fue un bochorno. O sea que Agripa estaba con su hermana Berenice. Ahora vamos a mirar. Hablemos de Berenice un poco. Dice: a los 13 años ella se había casado con su tío Berenice. Herodes de Calcide
a quien le dio 2 hijos durante los 7 años de matrimonio, así se llamaba, Herodes de Calcide. O sea que tuvo 2 hijos de su tío, Herodes de Calcide. Cuando en el año 48 después de Cristo Herodes murió, bueno, ahí no hay que decir, Berenice empezó a vivir con su hermano, es decir, con este. Berenice empezó a vivir con su hermano, no se casó, empezó a vivir con él, quien 2 años más tarde llegó a ser rey de Calcide, es decir, en este caso tomó el puesto del marido. Ahora dice, Berenice funcionaba como reina, mientras Agripa II permanecía soltero, pero estaban viviendo juntos. Ahora Josefo, dice acá, y el poeta latino Juvenal señalaban que los rumores de una relación incestuosa entre Agripa y Berenice se habían extendido ampliamente. Para desvirtuar este rumor, Berenice se casó con Polemo, rey de Cilicia. Dejó a su hermano y se casó con Polemo para tapar ese asunto, rey de Cilicia, presumiblemente después del año 64 después de Cristo. Pero poco después de esto, lo abandonó y volvió con su hermano. Esa es la historia de Berenice. Ahora, Agripa y Berenice entonces, sin ser casados, se esforzaron por evitar el derramamiento de sangre que resultó de la revuelta judía, la que culminó con la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y le voy a leer esto porque miren dónde llegamos. Tanto Agripa como Berenice respaldaban al general romano Tito y permanecieron en su compañía. Además, Berenice se comprometió en enredos amorosos con el general Tito y esperaba que éste se casara con ella cuando fue a Roma en el año 75 después de Cristo. Pero debido a que el público se opuso a este matrimonio, Tito la rechazó. Y luego dice que Agripa, el último miembro de la dinastía herodiana, murió en el año 100 después de Cristo. Ahí tenemos la historia de esta parejita, del rey Agripa y de Berenice. Impresionante. Ahora sí, vamos al punto número 3, que es Pablo. Nuevamente hace su defensa, relatando su testimonio, el capítulo 26, del 1 al 32. Otra vez, mis hermanos, esto ya lo hemos visto. De hecho, esta es la tercera vez que Pablo cuenta su testimonio, por eso yo no me detengo mucho acá. Solamente voy a hacer un pequeño recuento. Pero es el punto 3. Pablo nuevamente hace su defensa, relatando su testimonio. Pablo se goza de hacer su defensa ante el rey Agripa, versículos 1 y 3. Y él, mire lo que él dice. Bueno, estamos ya en el capítulo 26, ¿no? Hechos 26, versículo 1. Entonces Agripa dijo a Pablo, recuerde que quedó todo servido para que él hablara. Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Es decir, ahí no están para juzgarlo, para condenarlo, no, sino para escucharlo. Por eso le dice a Pablo, mire, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y mire lo que dice, me tengo por dichoso. Es la parte que yo decía aquí, que Pablo se goza de hacer su defensa ante el rey Agripa. Y ahora le voy a decir por qué. Pero él dice, hay mucha dicha en mi corazón, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Ahora, esta es una de las razones, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. La razón que él da aquí por la cual él se goza es porque el rey Agripa conocía muy bien las leyes de los judíos. Así que él no va, es sencillamente lo que él va a decir, va a ser favorable a él. Pero hay otra razón, hermanos, que uno puede pensar. Y la razón acá es porque se está cumpliendo la palabra que el Señor le dio en su conversión. Y me refiero a Hechos 9, 15 al 16. Mira lo que dice Hechos 9, cuando Pablo relata o Lucas relata la conversión de Pablo, su primer relato de su conversión, porque Hechos relata 3 veces la conversión de Pablo. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 22 que ya vimos y Hechos capítulo 26 que lo vamos a pasar ahora corriendo porque ya lo habíamos visto. Pero mire lo que relata Hechos 9, 15, 16. El Señor le dijo, es decir, aquí a Ananías cuando él va a orar por Pablo, ve, le dice, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, a los cuales ya fue, en presencia de reyes y de los hijos de Israel, a los cuales ya había ido, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre.
la palabra era que Pablo iba a ir a los gentiles, a los judíos, pero iba a ir ante reyes. Así que es la primera vez que vemos que Pablo está ante un rey, y él va a exponer el evangelio ante un rey. Así que aquí se está cumpliendo la palabra que Jesús le había dicho. Por eso él se goza. Uy, me gozo de estar delante del rey y poder presentar mi defensa, pero en mi defensa le ves a presentar el evangelio. Eso es lo que él pretende hacer. Y es lo que vamos a ver ahora. Hechos capítulo 26, versículos 4 al 8, vemos que Pablo relata entonces su vida como fariseo antes de su conversión. Antes, cuando pasamos por Hechos capítulo 22, yo les dije que la conversión que Pablo muestra es una vida antes de ser convertido, cuando fue convertido y después de ser convertido. Ahora, aquí lo vamos a ver como en 5 facetas. Y es en su juventud, perseguidor de la iglesia, cuando fue convertido, luego cuando comenzó a predicar el evangelio y luego cumpliendo su misión. Pero bueno, en Hechos capítulo 26 lo amplía más. Así que vamos a mirar, Pablo relata su vida como fariseo antes de su conversión, Hechos 26, versículos 4 al 8. Miren lo que dice. Y todo comienza aquí, mi vida pues, desde mi juventud. Comienza a relatar su testimonio, que había hecho la vez pasada, que es muy importante tener en cuenta, hermanos, entender, poder compartir nuestro testimonio. Si alguien quiere escribirlo, y por ahí lo puede hacer. ¿De qué manera? Relatando su vida. ¿Quién era usted antes de la conversión? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que usted recibió la conversión? ¿Cómo fue que fue convertido y luego cuál es su vida ahora después? Entonces aquí dice en verso 4, Hechos 26, 4, mi vida pues desde mi juventud. Recuerde que le está relatando al rey Agripa y a todos los que están presentes, pero sobre todo al rey Agripa le está diciendo, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, es decir, esto no es escondido, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, habíamos dicho que era a Abraham, a Jacob, a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Cuál es la esperanza? Ahora la dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, es decir, todo Israel espera esa promesa. ¿Cuál es? Porque cuyo cumplimiento espera que han de alcanzar las 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esto, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Y entonces esta es la esperanza, y lo hace en forma de pregunta. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Se acuerda qué fue lo que le dijo Festo al rey Agripa? Él defiende a un Jesús que murió, pero que dice que resucitó, que está vivo. Y entonces recuerda, todo el alboroto comenzó cuando Pablo comenzó a hablar de la resurrección al concilio, ¿se acuerda? Que hay resurrección de muertos, y ahí hubo problema porque los saduceos no creen en la resurrección de muertos, los fariseos sí, y hubo esa contienda. Pero la gran mayoría de los judíos reconocen, porque recuerda que los saduceos son una secta, la gran mayoría de los judíos reconocen que hay resurrección de muertos. Por eso entonces le pregunta al rey Agripa, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Obviamente no, porque el rey Agripa, el rey Agripa conocía muy bien la tradición judía, es más, se conocía muy bien también la ley judía, entonces él sabía eso. Versículo 9 al 11 vemos que Pablo entonces ahora relata su ocupación o misión antes de su conversión. ¿A qué se dedicaba antes de su conversión? Versículo 9 al 11, aquí lo detalla más. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, es decir, esto es lo que yo hacía, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Obviamente está hablando de Esteban. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Habíamos visto eso también la semana antepasada. Enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces ahí está relatando lo que él era antes de la conversión. Ahora vamos a ver cómo Pablo relata una vez más su conversión, versículos 12 al 15.
ocupado en esto, es decir, persiguiendo a la iglesia, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, es decir, ellos que me acusan ahora, ellos mismos me enviaron a perseguir a Jesús. Y yo les conté lo que pasó, pero no quieren creer. Bueno, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es decir, aquí no hay nada que hacer. En otras palabras, rey Agripa, si yo soy cristiano y hablo de Jesús es porque Él se me apareció. Si yo digo que no está muerto, como todos los judíos dicen que está muerto, y yo digo que Él está vivo y que resucitó, es porque a mí se me apareció. Y eso es lo que le está relatando. Es la tercera vez que lo hace. Versículos 16 y 18 vemos que Pablo relata su misión ahora después de su conversión. Y entonces dice, se me apareció, ¿no? ¿Y qué le dice? Pero levántate. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y aquí es donde él comienza a predicarle un mensaje que él debió tomarlo. ¿Para qué se le apareció Jesús? Para librándote de tu pueblo. ¿Quiénes son tu pueblo? Pues en este que los judíos. Y de los gentiles. En este caso el mismo Félix, Félix Agripa, que era un gentil, y todos estos estaban allí. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. En otras palabras, ese Jesús que resucitó me comisionó a mí y me envió a predicarte a ti, rey Agripa. Eso es lo que está diciendo. Y me envió a librarme de mi pueblo y de los gentiles, ahora, a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Lo está acusando de tres maneras, que es la realidad, lo llamamos la vez pasada, pero lo que le está diciendo, ¿para qué me envió? Y vamos a pensar en el rey Agripa. Jesús, que se me apareció, me envió para predicarte a ti. ¿Para qué? Para que abra sus ojos. ¿Sabe qué le dijo? Rey Agripa, tú estás ciego. Y yo vengo con el Evangelio para que se le abran tus ojos. ¿Para qué más? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Sabe qué, rey Agripa? Tú y todos ustedes están en tinieblas. Pero si oyen el Evangelio, llegará luz a sus vidas. Y les dice algo más fuerte. Y para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. ¿Sabe qué, rey Agripa? Usted es un hijo del diablo. Y yo vengo a traer el Evangelio para que se convierta usted de ser hijo del diablo a ser ahora hijo de Dios. Y obviamente no era solo para el rey Agripa, era para el gobernador Festo que estaba ahí, era para todos los que estaban en su consejo y para todos los más importantes que habían asistido allí. Es decir, Pablo los está acusando, pero a la vez le está presentando el Evangelio. Es la manera, porque dice que me envió para librarte. Librándote de tu pueblo para que abra los ojos de ellos. Vengo a abrirle los ojos, vengo a convertirlos, vengo a sacarlos de la potestad del diablo. ¿Para qué? Para que reciban Festo, rey Agripa, aún Berenice, todos ustedes, para que reciban por la fe que es en Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando él hace eso, Pablo luego dice que él obedeció, él no fue rebelde a la visión, versículos 19 al 23, a eso lo envía el Señor. Entonces dice, bueno, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles. ¿Qué anuncié? Que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo recibido auxilio de Dios, aquí no dijo que el tribuno lo libró. Recuerda que el tribuno decía, yo lo libré. No, aquí dice, pero habiendo recibido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Es decir, yo no he traído nada nuevo. Lo que yo estoy diciendo es lo que los mismos profetas de antaño,
que usted bien conoce a rey Agripa, han dicho. ¿Y qué es lo que han dicho? Que el Cristo había de padecer, versículo 23, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Es decir, Cristo resucitó, eso estaba en el antiguo pacto, rey Agripa, usted lo conoce, y resucitó para darte luz a ti, para darte vida a ti. No solamente a los judíos, sino a los gentiles, de que ahí los evangelizó a todos. Cuando eso pasa, el gobernador Festo le dice a Pablo, Pablito, estás loco. Versículo 24 y 26. Hechos 26, 24 y 26. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. No, ¿por qué reaccionó así? Porque se sentía redarguido de alguna manera. Mas él dijo, no, no estoy loco. Excelentísimo Festo, ¿será que un loco puede responder de esa manera? Tratarlo excelentemente, excelentísimo Festo, no estoy loco. Sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, ahora se va el rey sabe estas cosas, ¿vio? Delante de quien también hablo con toda confianza. Rey Agripa, tú lo sabes, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Todos ustedes lo saben. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué Festo lo trató de loco? Porque Pablo escribió más adelante, 1 Corintios 1:18, que los inconversos siempre van a decir que estamos locos. 1 Corintios 1:18, Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Vio? Ahí está. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando la palabra se predica, los que están abiertos a recibir el evangelio, gloria a Dios, y reciben. Pero los que no, van a decir, usted está loco, mire, usted vaya con ese cuento a otro lado. Y eso fue lo que le dijo el gobernador Festo, y el rey Agripa se quedó ahí pensando, porque el versículo 27 al 29 vemos que por poco el rey Agripa es persuadido a creer en el evangelio. Versículo 27 a 29, Pablo dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Esto está escrito, y como usted lo conoce, rey Agripa, dice, para ustedes esto no es desconocido, porque usted lo sabe. Ahora le pregunta, ¿cree, oh rey Agripa, a los profetas? Antes de que le contestara, ¿usted imagina el rey Agripa qué va a hacer? Si digo que sí, me meto en problema, porque tendría entonces que aceptar la palabra que Pablo está trayendo. Si digo que no, me meto en problema con los judíos que están acusando a Pablo precisamente porque está hablando de los profetas. Entonces se queda como, entonces Pablo lo ayuda y le dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades, es decir, la única que puedo contestar fue eso, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dice, bueno, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy, excepto estas cadenas. Impresionante cómo Pablo predicó el evangelio aún encadenado, porque dice que lo único que quería era que ellos fueran como Pablo, menos que estuvieran encadenados, pero que fueran libres como Pablo tenía la libertad. Y esto es impresionante, porque Pablo está en cadenas, pero Pablo tiene la verdadera libertad en su ser. Los otros están sin cadenas, pero están presos a su pecado y no quisieron ser libres. Entonces, en versículo 30-32 vemos que Pablo es declarado inocente por ellos, pero no lo dejan en libertad. Y la razón ya la sabemos. Leamos versículo 30-32, Hechos capítulo 26. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, es decir, ya se separaron, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Vio? Y esa es la razón por la cual entonces no le dejan. Déjenme, yo termino con este versículo más. Y es otra aplicación. Es deber, hermanos, del creyente vivir una vida normal. ¿Y cuál es la vida normal? Que nadie tenga nada que decir de nosotros, y que si nos acusan sea por nuestra fe.
Primera de Pedro 4, 14 al 16. Vamos a leer y termino acá. Dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Órale, bien cuidado a esto. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pablo padeció por ser creyente y por cumplir la misión. Él no padeció, como dice Pedro acá, por meterse en lo ajeno o por ser una persona homicida, malhechora o ladrona. Así que padezcamos, hermanos, como Pablo, por el nombre de Cristo. Dentro de 8 días veremos el capítulo 27, que es el viaje a Roma. Hoy vimos Pablo ante el gobernador Festo y el rey Agripa, y ya recibió su veredicto, y ya de ahí viaje a Roma dentro de 8 días. Vamos a orar, hermanos.